Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al espacio cripto de referencia de la televisión, el espacio, pues como siempre, con el mejor análisis, los mejores expertos y por supuesto todas las últimas horas, toda la actualidad. Estamos pendientes, como todos los inversores, del dato de IPC de Estados Unidos de mañana. Vamos a ver cómo afecta a Bitcoin, si es desde luego un salvavidas después de una semana bastante complicada. Vemos a Bitcoin que sigue cayendo en el día de hoy, prácticamente un 5% de caída desde el sábado, está ahora mismo cerca de los 27.500, se está arrastrando como suele suceder a la mayoría de altcoins, a la mayoría de criptos. Enseguida les contamos, les explicamos, por supuesto, cómo está el mercado en un día en el que continúa la preocupación sobre la red de Bitcoin, estos token BRC20, que hay algunos que ya incluso apuntan a que puede ser un ataque D2, un ataque malicioso orquestado, en este caso contra la red de Bitcoin. Enseguida se lo vamos a explicar y encima les traemos datos, porque es que se han duplicado las inscripciones de los NFTs de Ordinals, han pasado de 2,5 millones a prácticamente 4,8 en menos de una semana, y entre otros motivos, entre otras causas, han sido las que han provocado, en este caso, la congestión en la red de Bitcoin, que vamos a ver cómo se encuentra en estos momentos. Además, traemos un informe muy importante de Goldman Sachs que apunta, ojo, a que el interés de los ultra ricos, de los inversores más institucionales, está desapareciendo en torno a las criptos. Enseguida les explicamos todo esto y mucho más, así que ya lo saben, si les gustan las criptos, este es su programa. Aquí arranca un día más Criptonegocios y, por cierto, lo hacemos como siempre de la mano de los amigos de Binance. Binance. ¿Qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece información gratuita con Binance Academy. Wow. Y si compras con su tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con Binance. Antes de nada, vamos a situarnos, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos y sobre todo vamos a ver cómo está Bitcoin, que como les decía sigue con caídas en el día de hoy. Si nos fijamos en el apartado semanal, dejándose un 1,18%. Si nos fijamos únicamente en las últimas 24 horas, ya lleva un poquito menos, aunque sigue con caídas, se deja un 0,57%, eso sí viene con fuerza en la última hora, 0,63% arriba hasta los 27.724 dólares, intentando recuperar ese nivel tan importante de los 28.000. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que viene con subidas en el apartado semanal, 0,95% arriba, sin embargo cayendo en las últimas 24 horas se deja un 0,62% hasta los 1.849 dólares. En cuarto lugar vemos a BNB, también viene cayendo en la última semana, en este caso se deja más de un 3%, sin embargo, si nos fijamos en las últimas 24 horas, la caída es menos pronunciada, en este caso un 0,95% bajo hasta los 314 dólares. Sexto lugar para Ripple, cae con bastante fuerza en la última semana, más de un 8%, lo contábamos ayer, su propio CEO dijo que les va a costar hasta 200 millones de dólares todos los juicios que tienen con la SEC, más de 200 millones de dólares. Como vemos, esto está repercutiendo en su precio, cayendo más de un 8% en la última semana, más de un 3% también en las últimas 24 horas, hasta los 42 centavos. En séptimo lugar, vemos a Cardano, que también viene con caídas en el apartado semanal, más de un 5% de caída en las últimas 24 horas, también en negativo, dejándose un 1,28% hasta los 36 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, también cae con fuerza en la última semana, 6,89% abajo, con caídas también en las últimas 24 horas, 2,84% hasta los 7 centavos. Noveno lugar para Polygon Matic, que también cae con bastante fuerza en la última semana. Como veis, prácticamente todas las altcoins están cayendo. En el caso de Polygon, más de un 7% abajo en la última semana, 4,80% en negativo en las últimas 24 horas, hasta los 89 centavos. Décimo lugar para Solana, que tampoco se libra, está dejándose un 5,52% en la última semana, con caídas también en las últimas 24 horas, en este caso 2,26% abajo, hasta los 20,76 dólares. En un décimo lugar para Polkadot, que tampoco se salva, tampoco se libra, se deja un 5,76% en la última semana, 1,87% abajo en las últimas 24 horas, hasta los 5,34 dólares. Y vamos a cerrar el top 10 con buenas noticias. Lo vamos a hacer de la mano de Tron, de TRX, que sube la última semana un 0,82%, sube también en las últimas 24 horas 1,04% y también sube en la última hora 0,35% hasta los 6 centavos. Como ven, no todos son malas noticias, vemos también subidas en este caso en Tron. Y hablando de noticias, vamos a repasar las últimas horas, toda la actualidad. Vamos con las Crypto News.
Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto, que un día más viene centrada, viene copada en este caso por Bitcoin y además por los NFTs de Ordinals, que están liando una, desde luego, bastante seria, bastante importante, y es que las inscripciones en la red de Bitcoin se duplican en poco más de una semana. El número de inscripciones de Ordinals en la red de Bitcoin ha sido testigo de otro aumento meteórico, casi duplicándose de 2,5 millones a 4,78 únicamente en los últimos 8 días, aunque es cierto que el protocolo de Ordinals se usó inicialmente para acuñar imágenes como tokens no fungibles. Los usuarios comenzaron a darse cuenta de que podrían usar inscripciones basadas en texto para crear, por ejemplo, tokens no fungibles de manera muy similar a las acuñadas a través del token ERC20 en la red de Ethereum. Empezaron con bonitos, empezaron con la broma y poco a poco la cosa se va poniendo seria y desde luego está creando un grave trastorno para la red de Bitcoin. Estas inscripciones basadas en texto, ahora popularizadas como el estándar token BRC20, han sido la principal causa del aumento masivo de las inscripciones de Ordinals en las cadenas de bloques de Bitcoin y han sido también el principal causante de que estemos viendo esta congestión en la red de Bitcoin, una congestión prácticamente sin precedentes. Ayer lo comentamos, prácticamente 500.000 transacciones en la cola de espera. Estamos viendo pues unos niveles históricos que no habíamos visto y que están poniendo a Bitcoin en una situación muy complicada, y que no solo eso, además está haciendo pues que los haters vayan saliendo de la cueva y que en este caso pues empiecen a oírse voces pues como que Bitcoin no sirve para nada o que no puede ser un valor refugio, o bueno, todo lo que venimos escuchando en los últimos meses, en este caso provocado por estos tokens BRC20, por estos NFTs de Ordinals que están saturando la red y que vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a hablarles en este caso también de un informe de Goldman Sachs que descubre que el interés de los ultra ricos por las criptos ha caído en picado. La última encuesta de Goldman Sachs a los inversores institucionales de Family Office ha descubierto que el interés por las criptomonedas se ha desvanecido significativamente entre la élite adinerada debido sobre todo a la extrema volatilidad del criptomercado del año pasado. La parte de los Family Office, de las oficinas familiares que no invierten en criptomonedas y que además no están interesadas en invertir en ellas para el futuro, aumentó del 39% al 62% en el último año, prácticamente el doble en este caso, cuando el gigante de la banca de inversión realizó su encuesta por primera vez. La porción de aquellos que están potencialmente interesados en invertir en criptomonedas para el futuro también ha caído del 45% al 12%. Si bien es cierto que el interés institucional en las criptos podría estar disminuyendo, Goldman Sachs dijo recientemente que está abierto a agregar más personal a su equipo de activos digitales. De hecho, está pensando contratar hasta 70 personas al tiempo, que señala que el potencial de la tecnología blockchain para mejorar el funcionamiento de mercados como el capital privado sigue estando ahí. De hecho, hay una noticia que hemos comentado aquí hace apenas unas horas, y es que Goldman Sachs va a participar en la creación de una red de cadena de bloques interoperable habilitada para la privacidad de la compañía de infraestructura criptográfica Digital Asset. Esta red se va a llamar Canton Network y además no va a estar sola, va a estar también de la mano de otras grandes empresas como es el caso de Deleite o de Microsoft. Y vamos a terminar hablando en este caso de Ethereum, una noticia pues que tampoco es muy positiva en este caso para Ethereum, y es que las reservas de Ether en los exchanges han caído un mínimo de los últimos 6 meses. Como les digo, las reservas de Ethereum almacenadas en exchanges centralizados de criptos ha caído a su nivel más bajo en medio año. El 8 de mayo, el proveedor de análisis on-chain Nansen informó de que Ethereum en poder de los exchanges había alcanzado un mínimo de 6 meses. Solo 26,5 millones de Ether, valorados en aproximadamente unos 49.000 millones de dólares, están en plataformas centralizadas. Desde principio de año la cantidad de Ether en los exchanges ha disminuido cerca de un 10%. Además, hubo un retiro masivo de Ethereum desde las plataformas a raíz del colapso de FTX que ocurrió a finales de 2022. Nansen también informa de que Coinbase tiene la mayor parte de los tokens de Ethereum con un 31%, lo que vendrían a ser unos 7,91 millones de Ether, y Binance ocupa el segundo lugar con un 19%, lo que vendrían a ser unos 4,78 millones de Ethereum. Como ven, la actualidad viene copada por Binance, por Ethereum, y de todo esto y mucho más. Además vamos a andar mucho en la parte macroeconómica y en cómo puede influir en este caso a Bitcoin y al mercado cripto con nuestro análisis, con nuestra tertulia, así que quédate aquí hasta las 7 porque continuamos con Criptonegocios. Llega el momento del análisis, llega el momento de explicarles todo lo que está ocurriendo en el mundo cripto y por supuesto de presentarles a los mejores expertos. Tenemos con nosotros un panel impresionante el día de hoy y les voy a presentar uno a uno. Vamos a empezar con Joan Pons, trader profesional más conocido como John Economist para todos aquellos que sigan Twitter y las redes sociales. ¿Qué tal, John? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes y un placer de nuevo estar aquí contigo. Muy buenas, encantado de volver a tenerte por aquí. Tenemos también, un viejo conocido ya aquí del programa, tenemos a Enrique Rivero, él es economista y viene aquí a aportar su granito de arena. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí y además hoy se estrena con nosotros Fernando Asier, consultor en transformación digital, experto además en finanzas descentralizadas, que viene a contarnos todo lo que está ocurriendo aquí en la red de Bitcoin, de Ethereum. ¿Qué tal? Fernando, muy buenas. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer estar por aquí, gracias por la invitación. Como decía, tenemos un cartel impresionante y tenemos muchísimo de lo que hablar, chicos. Ayer Bitcoin era el principal protagonista con esta congestión sin precedentes que vimos en la red, pero no todo es cripto y si os parece vamos a empezar un poquito por la parte macro, porque mañana tenemos el dato de IPC, el dato de inflación de Estados Unidos, un dato muy importante que seguro que va a terminar afectando en este caso al precio de Bitcoin, no solo la inflación, también la inflación subyacente va a ser otro de los principales focos, otro de los principales protagonistas y quiero que empecemos por ahí, John, si te parece, quiero que nos contéis, nos expliquéis un poquito qué esperáis para mañana de este dato de IPC, si va a ser bueno y sobre todo cómo se lo puede tomar el mercado. Vale, bueno, el mercado está esperando este IPC, este índice de precios al consumo, que va a medir qué tal anda un poco la inflación en Estados Unidos y va a poner a prueba el temido escenario que se está descontando a veces de esta inflación. El mercado está descontando, creo yo, que habrá una bajada de tipos más pronto que tarde, sobre todo porque ya más o menos se descarta la pausa, o sea, ya se da por hecho que estamos en pausa y ya se empieza a descontar que quizás la siguiente reunión, junio-julio, venga una pausa. Es muy importante este dato porque nos va a marcar en qué situación estamos, porque ahora mismo está como el mercado como una calma tensa, no hay dirección ninguna, está el mercado bastante estático, observando un poco los datos que van apareciendo y que podrían confirmar realmente esta pausa tan esperada. ¿Qué problema nos podemos encontrar cuando el mercado da por hecho, o casi prácticamente damos todos por hechos que hay un descuento bastante generalizado en que habrá una bajada seguramente para junio-julio, y como empiezan a aparecer datos, como vimos el viernes, un empleo, y ya veremos después cuando lo reajustan, que parece que es robusto. Vemos una inflación mañana que será bastante importante. Estamos viendo cómo la economía principal, en principio está aguantando y, claro, va a ser un chasco como mañana aparezca un dato peor de lo esperado, porque quizás no está esa pausa tan cerca como espera el mercado. Entonces, quizás eso produce un reajuste fuerte. Por eso es tan importante el dato de mañana, porque como que cierra un poco el círculo, de decir, bueno, hemos tenido 25 puntos básicos, mensaje de Powell conforme previsiblemente no van a seguir subiendo porque son un poco data dependientes. Vemos un empleo fuerte, bueno, eso ya no nos gusta tanto, pero quizás si vemos una inflación que es peor, o sea, mejor de lo esperado, más bajo, entonces ya se abrirá la puerta a decir, confirmamos que puede ser que haya recorte. Pero en cambio, si vemos un dato peor de lo que el mercado espera, ojo aquí porque se lo puede tomar bastante mal y produce un reajuste bastante bestia porque quizás esa pausa se alarga hasta septiembre o pasado septiembre. Claro, es que llevamos un tiempo en el que nos estamos acostumbrando al cuanto peor mejor. Y ahora las cosas se pueden dar la vuelta y puede ser todo lo contrario, ¿no? Que en este caso un dato negativo sea bueno para la Reserva Federal, en este caso para no hacer estas pausas, y malo para los inversores. ¿Qué opinas tú, Enrique, que puede suceder en el día de mañana? Sí, al final un poco por complementar lo que ha comentado John, aquí tenemos que tener en cuenta el escenario sobre todo de cómo está evolucionando ahora mismo, además de, bueno, algunas métricas como vamos a conocer mañana el tema del IPC, otros aspectos como podría ser los movimientos que tenemos ahora mismo con el tema de los depósitos, ahora mismo el consumo de los hogares y todo lo que sería relacionado más con la economía de casa, ¿no? Que también es un aspecto que muchas veces pasamos por alto, pero que al final es el mejor indicador de cómo está funcionando la economía que tratamos todos, ¿no? Del día a día. Y esos datos tampoco nos están aplicando, no nos están arrojando buenas perspectivas, ¿no? Al final estamos viendo cómo los depósitos bancarios no dejan de caer, el consumo en las casas tampoco deja de caer y cada vez la gente tiene más ese perfil miedoso y está empezando, por así decirlo, a conseguir más ahorro, ¿no? Que al final vamos a empezar un poco con esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Todo el rato con el tema del IPC, con el ahorro y, bueno, obviamente dejando de lado todo el tema, que todo el panorama que nos puede llegar a Europa, que al final es otro de los apartados que muchas veces también dejamos de lado, pero que también está ahí y con el tema de los tipos de interés, pues vamos a ver cómo evoluciona con el tema de la financiación, que ya hemos visto precisamente hoy ciertas noticias que, bueno, previsiblemente pueden empezar a aparecer ciertos problemas por algunos estados para pagar esa deuda con motivo del COVID.
Totalmente de acuerdo contigo, Enrique, tarde o temprano va a acabar llegando a Europa y también, y además le quiero preguntar por esto, Fernando, también está llegando a Reino Unido, lo hemos contado esta mañana, además sé que John también lo ha puesto por sus redes sociales, 700.000 hogares en Reino Unido no han sido capaces, no podían pagar o el alquiler o la hipoteca. Estamos hablando precisamente de la inflación, que se está yendo de las manos, de las subidas de tipos. Y claro, esto está pasando en Reino Unido, como decía Enrique, en Europa también está llegando, y en este caso en Estados Unidos, ¿qué crees que puede pasar mañana, Fernando? A ver, me ha parecido súper interesante el punto que comentaba Quique, porque al final estamos viendo números, pero también hay que entender qué es lo que está pasando a nivel de la calle, ¿no? Entonces, Quique habla del impacto en hogares, lo comentas tú ahora mismo, Sergio, o sea, muchísimos hogares donde estamos viendo que la gente ya no puede hacer frente a esas hipotecas, donde la gente no puede hacer frente a los pagos de alquiler, pero yo que me muevo mucho en el mundo de la consultoría y trabajando con grandes empresas, estamos viendo también el impacto en empresas que están recortando sus gastos en inversiones relacionadas con transformación digital, cuando las conversaciones hace 2 años eran sobre cómo podemos aumentar el revenue, cómo podemos generar más ventas, ahora la mayoría de las conversaciones es cómo podemos recortar costes. Y esto te da una clara indicación de hacia dónde está yendo el mercado, de lo que las empresas esperan. Entonces, para mí son datos que tenemos que mirar muy de cerca. Se habla poco de ellos, hablamos mucho del IPC, hablamos mucho de índices, pero es importante entender qué es lo que las grandes empresas están haciendo, dónde están invirtiendo, para qué están invirtiendo, y en este caso estamos viendo que mucho es reducción de costes. Entonces, a largo plazo, eso te indica que las empresas se están preparando para momentos difíciles. Estamos hablando del IPC, estamos hablando mucho de lo que hacen los bancos centrales. Está hablando justo Williams, que debe ser que nos está viendo, y ha dicho, ojo, estamos hablando aquí de las subidas de tipos, ha dicho Williams de la FED que la FED no ha dicho que haya terminado de subir las tasas, ¿eh? Ojo con esta noticia, estamos hablando de una posible pausa que más o menos vino a deslizar Jerome Powell en su última comparecencia. Pues acaba de salir Williams, ha dicho que la FED no ha dicho que haya terminado de subir las tasas, también que creen que han hecho un increíble progreso en la política monetaria y que además van a seguir dependiendo de los datos, o sea que podemos leer entre líneas, que van a estar muy pendientes del dato de IPC de mañana y que seguramente termine siendo fundamental, en este caso para la próxima decisión de tipos, que deja la puerta abierta a que pueda ser una nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se toma esto los mercados. Y os quiero preguntar también, John, te quiero preguntar en este caso, más allá de lo que estamos hablando, también estamos todos pendientes del techo de deuda en Estados Unidos, también muy importante, y otro de los factores más importantes en las últimas semanas están siendo las turbulencias bancarias. Vemos a los bancos regionales que muchos de ellos se están desplomando, de hecho PacWest seguía cayendo un poco en el día de hoy, y quiero que nos contéis primero, ¿en qué punto están estas turbulencias, esta crisis bancaria de Estados Unidos, que no ha terminado, en este caso con la caída de First Republic Bank? Y luego, si os parece, podemos hablar de cómo puede afectar esto a Bitcoin y al resto de criptos, porque sí que es verdad que ha coincidido con ligeras subidas o con subidas bastante fuertes en el precio de Bitcoin, y quiero que analicemos un poquito todo esto en conjunto, John. Vale, sí, mirando un poco, tirando unos días atrás, me recuerdo el discurso de Powell cuando dijo que la banca era sólida, y esa misma noche se derrumbó bastante. Es verdad que viernes apareció el rumor de que seguramente la SEC existía el rumor de que podría prohibir los cortos, sobre todo en el sector bancario, para evitar más caídas, algo que ya se pasó en el 2008 y no frenó las caídas, con lo cual no sé si realmente serviría esa medida. Eso propició que el viernes tuvimos un cierre bastante positivo en los bancos y todo hizo pensar que quizás, parece que la cosa a lo mejor no ha empeorado. Y sí que es cierto que llevamos 7 semanas donde, en principio, lo que es la ventanilla que la FED dio como liquidez a esos bancos no se ha ampliado. Con lo cual, por ahí tenemos una buena noticia. Pero en cambio, ayer lunes, la Reserva Federal publicó el informe de estabilidad financiera y también dijo lo mismo. Dijo que estaban los bancos bien, estaba todo bien, pero que sí admitían algún problema de liquidez. Cada vez que van a intentar soltar algún mensaje positivo, estamos viendo hoy cómo están sufriendo la banca. No está ni mucho menos cerrado este capítulo. O sea, la crisis bancaria sigue estando y habrá que ver cómo va evolucionando, porque el problema es de liquidez en ciertos sectores, sobre todo en banca pequeña, sigue estando. Y como bien han comentado Quique y Fernando,
sigue habiendo una fuga de depósitos. Por tanto, el problema sigue estando ahí. Y la desconfianza es enorme, tanto en dirigentes políticos como en bancos. Por tanto, no es algo ni mucho menos que esté acabado. En tema de hogares, como han comentado bien los compañeros, hay problemas porque hay reducción tanto en gasto de hogar como aumento de ahorro, pero no en depósitos, sino en ahorro en casa, con lo cual está todo señalando que realmente esto que está pasando en los bancos no hay ni mucho menos finalizado. El mensaje que están dando los políticos es el que tienen que dar, que no pueden salir a causar pánico, pero es cierto que hay un problema. Ellos mismos lo han asumido hoy, bueno, ayer, en el informe de estabilidad financiera, con lo cual habrá que ver cómo va evolucionando, pero es una patata caliente que yo creo que la FED ahora mismo dispone de 3 pivotes, que el primero, sobre todo, el más importante para ellos, que es empleo e inflación. El segundo es cómo está funcionando el sector bancario. Y el tercero es lo que comentabas ahora del techo, Sergio, del techo de deuda. Esos 3 pivotes ahora mismo son lo que están girando el trilema de cómo se está aguantando un poco la FED, y eso desvelará más lo que ha comentado ahora el compañero de la FED, que quizás puedan seguir aumentando o no. De hecho, es lo que comentas tú, no dejaron la puerta cerrada a nuevas subidas, tampoco dijeron pausa en ningún momento, pero sí que el mensaje fue distinto. Con lo cual, yo creo que estos 3 trilemas, ahora mismo la FED es en el que se basa para saber si habrá pausa, si habrá recorte o si habrá otra subida de 25. Enrique, este tema de la crisis bancaria, si ya se ha terminado o no, y en cuanto a las subidas de tipos, sigue hablando Williams de la FED, ojo con esto que es importante, dice, no veo ninguna razón para recortar las tasas este año. No solo ha dicho que, bueno, no solo ha dejado la puerta abierta a que haya más subidas de tipos en la próxima reunión, que también, y que es muy importante, sino que dice que no ve ninguna razón para recortar las tasas este año, Enrique. Desde luego, muy tajante está siendo Williams, ¿eh? Las cosas claritas. Sí, al final es una situación que, en cierto modo, es curioso cómo, si lo trasladamos al mercado cripto, esta situación sería totalmente demonizada, ¿no? Cuando empezamos a ver esos problemas, con algunos de los exchanges y empezaron a hacer, por así decirlo, sus movimientos de capital, con todo el tema de la liquidez que estaba comentando John ahora, esa crisis de liquidez, ¿no? Al final, subiendo los tipos de interés, lo único que estás haciendo es encarecer la financiación, ¿no? Y obviamente en algún momento tenemos que poner el techo, y es precisamente lo que tenemos que abordar ahora mismo, ¿no? Los bancos ahora mismo pues están en ese punto, por así decirlo, podríamos considerarlo incluso de no retorno, ¿no? Al final, si por así decirlo la FED no empieza a poner de su parte y un poco echa ese capote, ¿no? Pues al final van a entrar en una situación que posiblemente para muchos de ellos sea irreversible, y bueno, ya hemos visto algunos ejemplos de ello. En el mercado cripto el impacto yo creo que será prácticamente inminente en cuanto suceda algún suceso extra a lo que hemos estado viviendo estos días. Habrá seguramente otra migración bastante interesante de esa liquidez. Y bueno, sin embargo, aunque todavía estamos lejos de poder decir que esos impactos tienen una causa directa en el mercado cripto, creo que poco a poco pues lo estamos viendo cada vez más. De acuerdo con Enrique, no sé qué opinas tú, Fernando, que es verdad que poco a poco se va viendo que esa liquidez que sale de los bancos va yendo hacia Bitcoin. No sé si, como él dice, hay una causa directa o simplemente es casualidad, pero sí que es cierto que ya pasó con la quiebra de Silicon Valley Bank, de Signature Bank, lo hemos visto ahora también con la quiebra de First Republic Bank. Sí que se puede empezar a establecer cierta relación, ¿no? Más allá de la casualidad. Sí, a ver, definitivamente cuando fue el problema con USDC, con la stablecoin, que tuvimos ese momento de depeg, creo que para todos los que llevamos en cripto bastantes años, consideramos que fue un momento pues muy importante de ver muchas ballenas y grandes jugadores de este sector moviendo su capital que estaba en stablecoins, y en vez de moverlas directamente a otra stablecoin, estaban confiando en Bitcoin como reserva de valor, por así decirlo, y vimos un gran repunte de todo ese flujo de monedas estables de USDC moviéndose hacia Bitcoin. Entonces, si bien es cierto que quiero decir todo esto con cautela, porque creo que todavía, y esto es algo que John, Enrique y yo hemos comentado en muchas ocasiones, aunque el ideal es que a largo plazo, y la visión es que a largo plazo Bitcoin sea una reserva de valor, a día de hoy creo que todavía hay una correlación demasiado directa con los mercados tradicionales, y por lo tanto creo que hay que tener mucha cautela en pensar que Bitcoin a corto plazo puede ser esa reserva de valor o ese activo en el que refugiarnos ante un momento de crisis, ya que si las cosas continúan como parece que van a continuar este año y que
definitivamente no creo que vayan a ser muy positivas. Yo espero que Bitcoin se vea afectado como el resto de los activos, pero ese es mi punto de vista. Aunque es cierto, como comentabas tú, que cada vez vemos cosas que nos hacen creer que nos estamos moviendo en la dirección correcta para a largo plazo conseguir ese ideal de Bitcoin ser una reserva de valor. Me gusta este tema que ha sacado Fernando. De hecho, parece que ya estamos ahí sincronizados, porque justo era lo siguiente que os quería preguntar. Quiero saber qué opináis vosotros. Bueno, es la pregunta del millón, la hemos hecho ya 80.000 veces. Quiero también que vayan respondiendo los espectadores por el chat. A ver quién piensa que a día de hoy Bitcoin es un refugio de valor. Es cierto que al ser un activo tan joven es complicado, pero también es cierto lo que dice Fernando, que tanto en la crisis de USDC como en estas turbulencias bancarias estamos viendo que parte del capital está yendo hacia Bitcoin, y también lo vimos el año pasado con las quiebras de Terra, de FTX. En momento de crisis, en momento de miedo, la gente termina metiendo su dinero en Bitcoin, y eso ya significa algo. ¿Cómo lo ves tú, John? Yo continúo diciendo que Bitcoin para mí tiene características para ser una alternativa de reserva, una alternativa a tipo commodity como el oro. Sí que no creo que tenga características para ser un rival de fiat, porque considero que Bitcoin está para otras cosas, no está para transaccionar como un fiat. Para eso ya está fiat, y para mí, para lo que es perfecto. No hace falta inventar cosas nuevas. Bitcoin tiene características para serlo, pero como bien comentan también Fer y Kike, tiene demasiada volatilidad. Entonces, no deja de tener ese porcentaje alto de valor aún especulativo y sobre todo influenciado mucho por el sector tecnológico, que aún sigue teniendo un peso bastante importante dentro del activo. Entonces yo ahí catalogaría como que está mutando conforme el tiempo, desde que nació hasta ahora, pues va mutando, ha cogido un peso y un significado bastante mucho más importante después de todo lo que ha pasado con el sector bancario, porque realmente fue inicialmente, según el white paper, por lo que fue creado, por todos los problemas y excesos que surgió en la banca en la crisis del 2008, y ahora hemos vuelto a vivir un déjà vu de toda aquella época, y ahora quizás es cuando Bitcoin realmente ya mucho más maduro puede empezar a coger esa figura. Pero para mí aún tiene las características, pero aún le falta para llegar a ser realmente como hoy podríamos considerar oro, y nadie duda de lo que es el oro. En Bitcoin aún habrían esas dudas porque realmente tiene una volatilidad bastante alta y ni mucho menos tiene aún asentado es la figura como reserva de valor dentro de todo el ecosistema. ¿Mayor pega que se le podría poner en este caso para considerarle como un valor refugio? Dime, Sergio, que está entrecortado. No, le decía a Enrique que si considera precisamente eso, que quizás la volatilidad sea la mayor pega que se le podría poner a Bitcoin para considerarle como un valor refugio en estos momentos. Sí, o sea, sería una de ellas, sin duda, pero al final, además de la volatilidad, debemos de tener en cuenta que todavía en muchos de los países no es un activo regulado, ¿no? Entonces, el primer step que deberíamos cubrir sería precisamente ese, ¿no? El tema de la regulación, y sobre todo una regulación común, ¿no? Que al final, por ejemplo, dentro de Europa todavía no está desarrollada 100% la regulación para todo lo que sería el espacio europeo. En Estados Unidos, pues estamos viendo como la poca regulación que hay, luego la poca ayuda que está haciendo, por así decirlo, el gobierno, es precisamente nefasta, ¿no? Estamos viendo como algunas grandes corporaciones como Coinbase o Kraken están tomando la decisión de salir, ¿no? Porque al final no hay ninguna prioridad, ¿no? En ese sentido de no quieren construir, están dejando totalmente de lado ese mercado, y en ese sentido pues no aportan nada, y empresas como multinacionales como Coinbase y Kraken, con miles de trabajadores, pues están buscando un desempeño mejor en otras localizaciones del mundo. Decía John que Bitcoin no está hecha para eso, y precisamente, bueno, me viene como anillo al dedo para lo siguiente que os quiero preguntar, lo siguiente que quiero que comentemos. Ha sido esta congestión que se ha vivido en la red de Bitcoin, una congestión sin precedentes, lo comentaba al principio del programa, ha tenido mucho que ver con estos tokens BRC20, con estos NFTs de Ordinals que se pusieron de moda y que están liando una bastante interesante, y precisamente sobre eso te quiero preguntar, Fernando, a ver si podemos explicar, si podemos entender por qué está teniendo lugar esta congestión, y sobre todo cómo se puede solucionar o cómo se puede ir paliando, porque claro, hay muchas transacciones todavía en cola de espera y están poniendo a Bitcoin en una situación complicada. Me parece que está silenciado, a ver. Toda la razón, discúlpame, el silenciado antes para no molestar a mis compañeros. Creo que es un punto súper interesante, y está muy bien porque estamos viendo algo sin precedentes en Bitcoin.
Para dar un poquito de contexto a la audiencia, a la gente que a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando, al final los ordinals son unos NFTs que existen en la red de Bitcoin. En el pasado la mayoría de los NFTs que hemos visto existían en la red de Ethereum o en capas 2 de Ethereum. En este caso estamos hablando que todo esto está corriendo sobre Bitcoin. Y la realidad es que Bitcoin, cuando fue creada, tiene ciertas propiedades que en el caso de Bitcoin están muy enfocadas en la seguridad, pero no tanto en la escalabilidad de transacciones, ¿no? Al final hay una cosa que se llama el trilema de las blockchains, ¿vale? Que una blockchain al final tiene que enfocarse en alguno de los 3 aspectos. Entonces, escalabilidad, seguridad o el número de transacciones, ¿no? Entonces, en el caso de Bitcoin, este repunte de transacciones que estamos viendo es el motivo por el cual estamos hablando de una saturación. ¿Qué ocurre? Que también suben los costes por transacción, los famosos gas fees. Y esto no es que Bitcoin esté funcionando mal como blockchain, está funcionando como debe de funcionar, pero es una blockchain que no está diseñada para soportar esta carga de transacciones a la que se está viendo actualmente enfrentada, ¿no? Entonces, hay varias posiciones actualmente o puntos de vista, ¿no? Por parte de la comunidad de Bitcoin. Hay gente que ve esto como algo terrible y dicen hay que eliminar los ordinals y los NFTs. Hay otra gente que lo ve como un positivo porque dicen, oye, estamos generando adopción. NFTs es una puerta de adopción a las criptomonedas. Mucha gente entra al mundo blockchain y a las criptomonedas a través de los NFTs y la gente dice, oye, están utilizando Bitcoin como blockchain a través de NFTs, lo que es positivo. Y luego hay otra gente que dice, no, el propósito de Bitcoin no es este. De hecho, hay algo llamado Lightning, que es la red o la capa 2 de Bitcoin, que se desarrolló justamente para eso, para decir, ok, si Bitcoin está más enfocada en la seguridad, ¿vale? Vamos a crear una segunda red que nos permita obtener esa escalabilidad. De la misma manera que se hizo con Ethereum y las diferentes capa 2, Bitcoin tiene también Lightning. Entonces, hay mucha gente que está proponiendo y decir, ¿por qué no movemos ordinals? ¿Vale? Toda la gestión de NFTs en Bitcoin a una capa 2 para eliminar la saturación de Bitcoin. Entonces, bueno, comento esto un poco para dar a la gente perspectiva de qué es lo que está ocurriendo y a nivel un poquillo técnico por qué está pasando, pero definitivamente 2 posturas. Hay gente que dice que esto es bueno para generar adopción de Bitcoin y hay otra gente que dicen, oye, se están cargando la red. Así que abierto a debate. ¿Cuál de estas 2 opciones te convencen más a ti, John? ¿Es bueno o es positivo? Porque me ha gustado además todo el argumento que nos ha ido contando Fernando. Es verdad que la adopción va a ser mayor, además a través de NFTs, pero por otra parte es verdad que la red se está saturando hasta un punto pues, que no habíamos visto y que quizás no es bueno, sobre todo, más allá se podría decir como, sobre todo por el marketing, ¿no? Porque ahora están dando pie a los listillos, seguro que habéis visto a más de uno que dicen, no, que es que claro, es que la red de Bitcoin está obsoleta, es que hay blockchains mucho mejores, es que, claro, está dando pie a comentarios de todo tipo. No sé qué opinas tú, John, de todo esto. No, pero es que no es eso. Es tal como comenta Fer, realmente la red está funcionando perfectamente. La cuestión es que el hecho de que estén aumentando los fees está incentivando más a la minería, por lo tanto está incentivando más a la seguridad. Por lo tanto, no es que sea negativo, sino que es verdad que lo que sí que demuestra es que en un día de mañana, cuando Bitcoin esté mucho más adoptado, pues tendrá este problema. Pero para eso ya se van a crear seguramente Layer 1, Layer 2, que hagan ese trabajo. Entonces Bitcoin seguirá trabajando, en la red principal pues será seguramente mucho más caro hacer transacciones y tendrán que ser transacciones muy gordas, y en cambio todo lo que es pequeño, el tráfico diario, el tráfico menor, seguramente vaya a otra layer. ¿Que si me gusta o no me gusta? No, simplemente está demostrando que Bitcoin está hecho como está hecho, no es que esté limitado, está hecho así, funciona así, es seguro, y todo lo que esté de ahí visto, como estamos viendo con tráficos tan grandes, pues tendrá que seguramente desplazarse a otro tipo de capa. Pero ya está, simplemente es esto. Ahora sí que es verdad que está incentivando consumos más altos, bueno, pues más seguridad. Simplemente seguramente pase lo que dice Fer, que acaben trasladando los ordinals a otra red. Si puedo agregar algo. Sí, por supuesto. Rápidamente, por reaccionar un poco al punto de Julián. Es que me ha gustado mucho como lo ha dicho y mientras lo decía, yo diría, a mí me preocuparía si dentro de esta, vamos a decir, locura de los ordinals, vemos un fallo de seguridad, ¿no? O algún tipo de de funcionamiento erróneo de la blockchain, ¿no? Eso es lo que me preocuparía. Ahora, que aumenten los gas fees, lo hemos visto en Ethereum, lo hemos visto en todas las redes. Creo que es parte de esa evolución natural, ¿no? De esta tecnología. Tú, Enrique, ¿cuál es tu punto de vista en este caso? ¿Estás de acuerdo con los dos? ¿Un poco más con Fernando, con John? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, al final siempre va a haber, como en todo, va a haber dos partes, ¿no? Por así decirlo, la gente que lo vaya a usar a diario, que diga, pues iba a hacer una transacción o iba a hacer algún tipo de movimiento y lo que antes me estaba costando 20 céntimos, ahora me puede llegar a costar incluso 9, 10, incluso 20 dólares, ¿no? Pero claro, por otro lado está lo que hemos comentado ahora. Están los mineros que a su vez, además de proveer obviamente más seguridad, que eso es algo, es una parte importante, ellos también están aumentando sus beneficios. Entonces, por su parte, ellos están encantados, ¿no?, de que al final la red vaya teniendo más y más movimiento, ¿no? Al final, el funcionamiento de Bitcoin en ese sentido es muy simple, ¿no? Por así decirlo, tenemos una mempool, que es, por así decirlo, lo que sería una estación, y a partir de ahí van saliendo trenes y claro, el tren al final tiene un espacio limitado. Si mucha gente quiere meter ahí sus transacciones o documentación, NFTs, etcétera, pues obviamente el billete se vuelve más caro y es un poco lo que está pasando, ¿no? Que al final el tráfico es cada vez mayor y sobre todo cosas cada vez más pesadas, ¿no? No es lo mismo, no ocupa lo mismo una transacción que un NFT o incluso documentos, que también está empezando ya a enviar la gente documentos por la red. Entonces, claro, eso obviamente lo que está generando es cada vez una mayor presión a la hora de las transacciones, de ejecutar ese movimiento y, bueno, pues en definitiva, si hay mayor demanda, pues el precio de esa transacción, de ese volumen está subiendo. Está generando mucha presión sobre la red de Bitcoin y también está generando poco a poco muchas teorías. Y yo te quiero preguntar, Fernando, por una de ellas, porque hay gente que ya apunta a que esto es una especie de ataque de dos, que estaba además premeditado, que es un ataque contra Bitcoin, básicamente que se la quieren cargar. De hecho, hay gente que apunta, pues por supuesto, ¿no?, a los bancos, a las entidades financieras, a las empresas más importantes, apuntan a que es un ataque básicamente que tiene el objetivo de cargarse a Bitcoin. ¿Qué opinas tú? Y quiero preguntaros ahora a todos, ¿qué opináis vosotros de esta teoría? ¿Tiene cierta base o están aprovechando también un poquito el momento para colar ahí sus teorías conspiranoicas? Que oye, por lo menos ahora, ¿no?, más o menos, pues decir, ahora cuela. Hombre, a ver, teorías de conspiraciones siempre vamos a tener miles. Creo que siempre hay oportunistas que ante situaciones, bueno, como estas buscan generar miedo. Yo no tengo ninguna prueba que desmienta o confirme lo que dices, entonces realmente, bueno, no sé qué es lo que pueda estar pasando. En mi opinión, simplemente es una evolución natural. De hecho, bueno, el tema de los ordinals empezó, de hecho, con unos NFTs de unas rocas. Hay gente que le dio valor por existir en la red de blockchain. Esto no es algo que haya empezado a ocurrir ahora. Los ordinals llevan meses funcionando. Entonces, que sea una conspiración organizada por parte de bancos me suena un poco rocambolesco, sinceramente. Pero bueno, y dejemos que la gente opine. Y yo me centro en la tecnología, como he comentado antes. Me centro en el hecho de que Bitcoin sigue funcionando como debe funcionar. Es cierto que Binance tuvo que pausar, por ejemplo, los retiros de Bitcoin por la congestión de la red y eso definitivamente no es bueno para el mercado cripto. ¿Por qué? Porque al final estás generando desconfianza a los usuarios que están utilizando, por ejemplo, Binance y en algún momento ven que no pueden retirar sus fondos, aunque sea algo puntual en el tiempo, ¿no? Pero como ya hemos visto tantas caídas de otros grandes actores, como por ejemplo FTX, definitivamente esto no es positivo, pero creo que debemos nuevamente enfocarnos en la tecnología, enfocarnos en los fundamentales, entender que las redes están funcionando como deben funcionar y que probablemente esto simplemente pues, necesite una evolución donde en el futuro pues, a lo mejor nos volvamos a gestionar los NFTs en una capa 2 de Bitcoin o definitivamente que la adopción continúe en Ethereum como ha sido hasta ahora. Pero bueno, eso, yo me alejaría un poquito de las teorías de la conspiración y demás. Sí, no sé mis compañeros qué piensan. Siempre vienen bien, ¿eh? Siempre vienen bien, dan juego y tal, pero es verdad que hasta ahí. Y yo le quiero preguntar a Enrique precisamente por una de las cosas que acabas de comentar. Estas pausas en los retiros de Binance tuvieron lugar el domingo, hubo dos. Estoy de acuerdo contigo, generan miedo, desconfianza y quiero saber en este caso qué opina Enrique de todo esto. A ver, sí que es cierto que bueno, hubo esa pausa, pero la respuesta fue rápida y de hecho hoy ya estábamos viendo noticias de que Binance iba a implementar la Lightning Network, que era un poco lo que había explicado antes Fernando, ¿no? Esa capa un poco por encima de lo que sería la capa cero de Bitcoin. En cuanto a si es un poco una conspiración o no, realmente aquí yo creo que estaremos todos de acuerdo de que todos estamos aquí por la tecnología. Si nos pusiéramos a hacer cábalas acerca de todos los sucesos que hemos ido viviendo, tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional, sobre todo los últimos acontecimientos que hemos vivido,
prácticamente algunos han sido de película, ¿no? O sea, si retrocedemos un poco, ejemplo de FTX, Terra y todo eso, pues, bueno, al final la imaginación pone el límite a cada uno y, bueno, con el tema de los bancos ahora, pues un poco parecido, ¿no? Hemos visto bancos que llevan funcionando prácticamente cientos de años y caer prácticamente en un día, ¿no? Eso para la mayoría de las personas sería algo impensable. Entonces, si es una conspiración o no, yo personalmente creo que no. Al final es la tendencia natural, ¿no? Si cada vez más gente está dentro, pues obviamente la congestión de las redes va a ser cada vez mayor y en virtud de eso pues aparecerán nuevos desarrollos que precisamente vayan descongestionando, como ya lo hemos visto en Ethereum con las capa 2 y ya incluso el desarrollo de las capa 3, ¿no? Que ya también es prácticamente inminente. Nada, todo, Enrique, ya estamos curtidos, pero es verdad que vivimos en una especie de simulación que parece que, desde luego, el guionista de toda esta película, como tú decías, tiene un sentido del humor bastante peculiar. John, yo te quiero preguntar a ti, en este caso, si te parece, si le podemos dar un poquito al análisis técnico, que nos cuentes, que nos expliques cómo ha afectado toda esta congestión, todos estos problemas con la red de Bitcoin a su precio, que es verdad que viene cayendo un poquito en la última semana. Sí, espera, voy a compartir la pantalla. De momento Vale, no la parece vemos. que debe estar ya funcionando la cosa. Ahí está, ya la tenemos. Vale, bueno, aquí tenemos Bitcoin y Ethereum. Inicialmente, bueno, esta última caída sí que quizás es más debida, lo que decíamos ahora, más que una conspiración, yo creo que es un poco un titular del miedo, porque realmente si no eres conocedor de cómo funciona la blockchain de Bitcoin, sí que puedes tener miedo de decir, a ver si se va a congestionar y se va a parar, o van a llegar a poder alterar los bloques o cualquier cosa. Cuando eres conocedor, como decían Kike y Fer, de cómo funciona realmente la blockchain de Bitcoin, lo único que sabes es que, bueno, ese tren va más cargado, tiene más trabajo y va a ir más lento, pero realmente no es un problema de que la red vaya mal, al revés, se aumenta seguridad, por lo tanto es estable. Seguramente estas últimas bajadas, en parte, también es incitado por ese también food que se saca cuando aparece algún titular como que Binance pausa retiros. Lo primero que piensa la gente es, hostia, ¿por qué los pausa? A ver si es que va a haber un problema de liquidez, a ver si se va a haber un problema de que faltan bitcoins o de que ha habido un hackeo. Entonces puede ser debido a eso. Inicialmente llevamos Bitcoin prácticamente en rango, como vemos aquí a la izquierda, desde principios de marzo. Prácticamente llevamos ya en mes y algo ahí encerrados. Sí que tenemos un escape arriba, la zona de 30-32, que es una zona que normalmente ya se presuponía que podía ser una zona de distribución. Y ahí tuvimos un rebote a la baja. En principio este rebote a la baja debería habernos llevado a la parte de 25, pero justo en este evento de aquí, en la zona de principio, finales de abril, fue cuando pasó lo de los bancos. Entonces sí que hubo ese escape de liquidez hacia Bitcoin por el temor seguramente de ciertos depositantes, porque en esos bancos no descontemos que gran parte de los depositantes son startups, son tecnológicas, es gente, normalmente no es la típica persona grande, son un tipo de cliente que normalmente está bastante más acostumbrado al día a día a activos digitales. Y ahí vimos justo fue esta vela que parece una espada láser, fue aquel día que se disparó todo y entró bastante movimiento y volatilidad. Entonces eso desfiguró un poco el gráfico. En principio el gráfico, tal como hubo la escape por arriba, que vino a distribuir a la zona de 30-32, debería haber empujado el Bitcoin a la zona de 20-25. Es lo que se está produciendo ahora seguramente. Una vez que Bitcoin retrocedió después de esta seguramente inyección de liquidez por parte de un evento externo a Bitcoin, no en sí del gráfico de técnico o de fundamental de Bitcoin, sino por un evento externo, tuvimos una distribución en esta zona de aquí y estamos viendo como tanto Ethereum como Bitcoin tiene toda la intención de ir a buscar la parte de abajo. El por qué, más o menos por las pistas que nos da Ethereum, por eso lo tengo aquí a la derecha. Porque Ethereum hizo el mismo movimiento, pero el fin de semana sí que vino a buscar la parte de arriba, acabó de rebalancear las zonas que tenía pendientes de contrato y sí que está mostrando la intencionalidad, justo dejando zonas pendientes abajo, de venir a buscar esa parte de abajo. Y eso está acabando de repartir un poco las probabilidades de los escenarios que hay en Bitcoin en este caso. Por lo tanto, mucha probabilidad es que Bitcoin se acerque a la primera zona de donde considero yo a medio y largo plazo que es una buena zona de acumulación, que es la zona de 25 y después la zona de 20. Son las zonas de acumulación. A partir de ahí podemos ver cómo está todo lo que decimos, cómo aparecen los datos de mañana, que van a ser importantes, porque hemos visto que llevamos ya varios días que prácticamente el SP estaba en la zona aquí arriba, ni se mueve en el SP500. Entonces, a partir de ahí, veremos si realmente el mercado evoluciona, se mueve, qué dato aparece, es lo que hemos comentado, si va en línea los datos de empleo, si va en línea un poco del consumo, si ese dato empuja a la narrativa de que realmente la pausa la tenemos aquí, o que realmente aparte de la pausa hay un recorte, o que cuidado, que el mensaje que decía ahí Williams, que puede ser cierto, que puede haber otra subida de tipos. Por lo tanto, seguramente esta semana, aparte de hoy que teníamos una reunión del techo de la deuda, sea muy importante el dato de mañana, el dato de inflación. Si el dato es sobre lo previsto o ligeramente mejor, seguramente veamos un Bitcoin responder a ese evento. Si el dato es peor, seguramente nos vaya flechados a la zona de 25
que para mí la primera zona de acumulación de cara a un medio largo plazo. Otra cosa es de cara a intradiario, los que nos peleamos aquí cada día con los gráficos, que es otra cosa. Pero ahora mismo Bitcoin sí que estas últimas velas, estos últimos eventos, seguramente ha sido producido un poco por lo que he comentado al principio de la exposición. Realmente un poco de FUD de Binance, un poco quizás de desconocimiento de cómo funciona la red de Ethereum, de Bitcoin, perdón, un poco de ver estos titulares conforme hay problemas, a ver si va a ser una conspiración. Yo realmente creo que no, realmente creo que hay un desconocimiento de cómo funciona realmente la red, porque es tontería hacer una conspiración y darle más dinero a los mineros. Lo que tienes que hacer es atacar a los mineros directamente, no darles más dinero para que te den más seguridad. Por lo cual, no se coge aún... Mira que yo soy de conspiraciones, pero no se acaba de coger bien esta. Entonces, yo creo que ahora más o menos sería un poco el escenario que se prevería de aquí a mañana, pendientes del evento muy importante que pasará mañana de autoinflación. Ha quedado todo clarísimo, John. Desde luego, enhorabuena por este análisis, muy top. Y antes de despedirnos, todavía nos quedan unos minutillos y os quiero preguntar por otro de los temas más candentes de las últimas semanas. No os voy a dejar que vayáis sin preguntaros por Pepe, por esta meme season corta pero intensa, quizás demasiado. Y voy a empezar contigo, Fernando. Quiero que me cuentes cómo has vivido esta locura. Es verdad que, como digo, ha sido cortita, pero ojo, que primero hay gente que se ha forrado y luego ha sido intensa, porque ya han vuelto a salir los influencers que estaban en sus cuevas, volviendo a sillear, volviendo a decir, mira esta gemita que se va a hacer 1 por 1000. Hemos vuelto un poco hace 2 años, ¿no? Ha sido un déjà vu brutal. Además, creo que es súper importante para aquellos que desconocen este mundo entender los riesgos de las meme coins, porque obviamente se habla de Pepe, pero no se habla de las 999.999 otras meme coins que han salido en las últimas 3 semanas y que han hecho perder mucho dinero a la gente. Así que empiezo a lo mejor con un tono un poco negativo, pero creo que es el más importante que hay que presentar al mercado, de cautela, ¿no? A ver, ¿se hace dinero con Bitcoin o se gana dinero con Bitcoin? Sí. ¿Se hace dinero con las altcoins? Pues sí, y probablemente más que con Bitcoin. ¿Se hace dinero con las meme coins, con Pepe? Pues lamentablemente sí, y muchísimo, ¿vale? Pero estamos hablando de que cuando uno toma una decisión de inversión tiene que hacer una balanza, riesgo contra beneficio, ¿no? Entonces, las meme coins, digamos, pues es el extremo, ¿no? El mayor potencial de riesgo el mayor potencial de beneficio con la mayor cantidad de riesgo. Yo personalmente, y lo voy a decir directamente, no he comprado ninguna de ellas porque tengo la mala suerte que ahí donde pongo no pasa absolutamente nada y pierdo mi dinero. O sea, yo no sé si es que tengo mala suerte, llevo en estos 6 años, pero es que nunca en la vida he ganado dinero con una memcoin. No sé si es que no elijo el perro correcto, la rana correcta, pero es que nunca he ganado, ¿no? Entonces, obviamente, de verdad, o sea, ya fuera de broma, mucha cautela. Creo que es nuevamente interesante porque vuelvo al tema de los ordinals, de Bitcoin, de la blockchain. Hay gente que dice, bueno, lo de los ordinals es terrible para Bitcoin. Hay otra gente que dice, bueno, es una manera de adopción. Yo las meme coins, las veo similar. O sea, hay mucha gente que dice, son terribles. Creo que son peligrosas porque definitivamente pueden generar desconfianza, pero es cierto que generan ese run mediático, ¿no? O sea, hacen que la gente hable y son una puerta de entrada. Hay muchísima gente que empezó a invertir en criptomonedas a través de Shiba Inu. Hay gente que ha entrado a través de Pepecoin, ¿no? Entonces, está bien que hay que tener cuidado, está bien que los maximalistas de Bitcoin odien todo esto, pero también hay que entender que estamos obteniendo adopción en este mercado a través de este tipo de activos. Así que, bueno, he tirado ahí varios puntos a reflexionar. Personalmente no he invertido en ninguna de ellas. Fernando, es una puerta de entrada. También es verdad que mucha gente está perdiendo dinero con ellas. También otros, oye, que se han forrado y que por ellos a mí me pasa como a ti, ¿eh? Yo no acierto ni con el perrito, ni con la rata, ni con la rana, ni con ninguna de ellas. Enrique, ¿qué opinas tú de esta moda, de esta meme coin cortita, pero que ha dado mucho de sí? Bueno, pues yo creo que al final el problema siempre reside con este tipo de activos, con la gestión del riesgo, ¿no? Como comentaba Fernando, pese a ser una buena puerta de entrada, hay mucha gente que entra totalmente a destiempo y lo único que hace es perder dinero. De hecho, hoy precisamente estaba leyendo algunas noticias que al final la parte buena que siempre va a tener la blockchain es que todo es trazable y todo se puede analizar, ¿no? Y salían algunas carteras que ya llevaban perdido 600, 700 mil dólares. Entonces, bueno,
eso sigue siendo una muestra de que falta todavía mucha educación para saber cómo tratar este tipo de activos y sobre todo empezar a trabajar esa gestión del riesgo, ¿no? Que muchas veces pues, nos dejamos llevar un poco por los sentimientos y sobre todo con este tipo de meme coins, ¿no? Pues al final es lo que más debemos tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de movimiento. Precisamente porque están de moda, es cuando más peligro existe, ¿no? Y cuando más cuidado debemos de tener, precisamente por esa alta volatilidad, ¿no? Porque en pocas horas, pues, o igual nos vamos a la luna que nos podemos ir al suelo, ¿no? Y obviamente dejando siempre un montón de gente atrapada, bueno, que no han cumplido, por así decirlo, esa regla de oro que hay dentro de cualquier inversión, ¿no? De meter ese dinero que te puedas permitir perder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pese a que haya sido una meme season bastante corta, ¿no? Sí que es cierto que ha habido mucha publicidad, buena o mala, eso ya cada uno que lo enfoque como quiera, pero bueno, siempre va a haber que quedarse con las dos partes, con la gente que ha hecho mucho dinero y con la gente que también lo ha perdido. Voy a quedar también con una cosa, en este caso, Enrique, una de las cosas que has dicho, que hace falta mucha formación, mucha información, mucha educación financiera, y este programa ha sido una muestra de ello gracias a vosotros, así que muchas gracias, Fernando, John, Enrique, un placer veros por aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, muchas chicos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Y por supuesto, muchas gracias también a los espectadores que nos han acompañado en el día de hoy. Ya sabéis, mañana volvemos a eso de las 6 de la tarde con toda la actualidad, con toda la información y con todo el análisis del mundo cripto. Os dejo además en buenas manos porque enseguida viene Rocío Álvarez Osorio con toda la actualidad, en este caso de la mano de Token City, y nosotros mañana volvemos con más. Muchas gracias, muy buenas tardes y buenos profits. Por cierto, este programa gracias a los amigos de Binance. Hasta luego. ¿Qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece información gratuita con Binance Academy. Wow. Y si compras con su tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con Binance.